noches. No sé ustedes, a mí en especial este canto, esta alabanza siempre me llena mucho mi corazón por esa expresión que dice: Él vino a mi vida en un día muy especial. No sé si usted recuerda ese momento especial. Yo le doy gracias a Dios. Yo en esta congregación, yo estaba parado en este espacio. En un momento me invitaron a un culto de Navidad. Yo ya había ido a otros lugares antes, siempre con algunas, pues cuando uno no conoce de Cristo, de pronto siempre guarda como ciertas medidas, así como que sí será cierto lo que dicen o no. En un momento, años atrás, yo escuché a alguien que dijo una frase, dijo, Jesucristo es el médico de médicos, dice, y Él no viene a sanar a los que están sanos, Él viene a ayudar a los que están enfermos. Y entonces la forma en la que el predicador dijo la frase siguiente a mí me impactó. Dijo: si tú estás sano totalmente, si tú no tienes ninguna necesidad, Jesús no es para ti, tú sigue normal así. Pero si tú reconoces que tienes necesidades y así, acércate a Cristo. Eso me impactó mucho porque sentí como que me decía: si tú te crees, o sea, tú crees que tienes la razón, pero realmente no la tienes, pero síguele, por ahí vas bien. Eso me impactó. Ese día yo le dije a Dios en mi corazón que yo quería conocerlo. Le dije: ¿quién eres tú, Dios? ¿Quién es Jesús? Porque pues a lo largo de que uno es joven y pasa por ciertas cosas, la sociedad se encarga de sembrar dudas, la misma vida, y uno mismo tiene dudas. Entonces, sinceramente le pregunté a Dios: ¿y quién eres tú? ¿Y de qué se trata esto? ¿Quién es Jesús? Tiempo después, aquí Dios me respondió quién es Jesús y por qué lo necesitaba. Fue en un culto de Navidad. Y aquí el pastor Aarón dio un sermón donde hablaba de Simeón, el que cargó a Cristo cuando es bebé. Simeón o Simón, no me acuerdo. Pero bueno, este hombre dice que sujetó a Jesús, y el pastor dice: sí, tú tienes que agarrar a Jesús, tienes que agarrar a la salvación, abrazarla y decir, Él es mi Salvador. Y entonces en ese momento dice, el pastor hace la invitación, dice: escuchaste este mensaje, a lo mejor tienes el deseo de pasar y aceptar el regalo de la salvación. Simeón, gracias. Y como yo esta semana ya he empezado a leer la Biblia, me surgió ese deseo, Dios puso en mi corazón, pues yo dije: no necesito hacer eso, ya tengo ese compromiso. Y entonces el pastor, casi normalmente en los cultos de Navidad, hace ese llamado a los que acaban de llegar, y luego hace un llamado a los que llevamos un tiempo viniendo y a lo mejor han dejado las cosas enfriarse. Y dice: bueno, a lo mejor tú ya tienes un compromiso con Dios, pero quieres reafirmarlo. Entonces, si quieres, también pasa. Entonces, eso, aunque yo hoy entiendo que no era para mí, como ese tipo de población, porque es para alguien que ya asistía, que ya se ha reunido, que ya ha hecho un compromiso. Entonces cuando escucho eso, digo: pues entonces eso sí me toca a mí, yo quiero afirmarlo. Entonces ya pasé al frente, me coloqué aquí en medio, levanté mis manos, y fue una experiencia impresionante, memorable, que así fue como Dios se manifestó en mi vida. No tiene que ser así en la vida de todos. Yo le he preguntado a otras personas y me dicen: pues yo no viví eso que tú viviste, como mucha alegría, mucha emoción, hasta llanto. Dice: pero yo hubo un momento en el cual sí sentí mucha paz, y en ese momento fue cuando cambió mi vida. Y así sería interesante preguntarle a cada uno de nosotros: ¿en qué momento sabes que Jesús llegó a tu vida? ¿No? Entonces, por eso este canto en especial me gusta, por cómo dice: Él vino a mi vida en un día muy especial y cambió mi corazón. Y debido a ese cambio, pues es que estamos aquí reuniéndonos, aprendiendo, conociendo su palabra. Vamos hoy a continuar con el tema de la oración. Hace una semana, gracias a Dios, hablábamos de por qué es importante orar, de diferentes formas de oración. Y yo les invitaba a que dentro de nuestras oraciones tomemos siempre presente y tomemos en cuenta nuestras autoridades. Hablábamos de las autoridades aquí de la congregación y también autoridades civiles. El día de hoy les pido, por favor, vayamos al Salmo número 77. Si usted en algún momento de su vida se ha sentido muy triste, muy desesperado, muy angustiado, y de pronto siente que las cosas no mejoran y no pasan como uno quisiera, y pasa el tiempo y pasa el tiempo, este salmo es de gente, o cuando pasamos por esa situación, estamos angustiados, estamos tristes, nos está yendo no como quisiéramos y sentimos que no avanza. Y este salmo habla de alguien que está viviendo eso.
Y hay un punto en el cual dice, y yo me quejaba y me dolía y pasaba esto, dice, hasta que entonces empecé a recordar, ¿no? Por eso es importante el tiempo de alabanza, porque en lo personal a mí me lleva, cuando canto a Dios, a recordar muchas cosas que Dios ha hecho a favor mío, increíbles. Otras que son más paulatinas, como un cambio de carácter, pero hay otras así sorprendentes, un milagro, cosas así. Pero ese salmo habla de eso, de lo importante que es recordar cosas que han sucedido. Si algún día a lo mejor pasas por enfermedad y recuerdas que hace 5 años o 2 años supiste de alguien que estaba enfermo y fue sanado, o tú mismo pasaste por eso, este salmo nos invita a eso, a recordar continuamente esos hechos poderosos de nuestro Dios. Pero hoy solamente les quiero pedir, si quiere después lo leen en su casa, está muy bonita esta porción de la Escritura. Y les quiero invitar hoy a que solamente leamos los primeros 3 versículos y vamos a hablar algunas cosas de la oración. Ya oramos hace un momentito por la palabra, así es que estemos dispuestos porque Dios hoy nos quiere enseñar. Dice aquí el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y aquí en el Salmo dice Selah, o sea, nos invita a meditar en esto, a que meditemos en estos puntos. La oración nos han enseñado que es algo así como lo que menos nos gusta hacer, como lo que dejamos al final. Y eso es comprensible porque yo puedo pensar que es de las cosas, entre orar y leer la Biblia, son de las cosas que demandan más atención y es una lucha fuerte. Pero una vez que superamos esos primeros momentos de dificultad, puede ser hasta pesadez, y buscamos sinceramente a Dios, vienen momentos de descanso y de mucha bendición. Estos primeros versículos nos hablan de cómo puede ser la oración. El día de hoy les quiero invitar a que veamos un punto importante que podemos hacer al orar. Dice aquí en el versículo 2, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Y hoy les quiero compartir algunas, en esta primera parte de esta plática, algunos puntos relacionados a lo que representa levantar las manos y cómo la Biblia nos enseña cuando oramos y levantamos las manos, qué puede pasar. Y aunque en ocasiones no levantes las manos, puedes tomar esto para darle un sentido a tu tiempo de oración. Vamos a leer en el Salmo 134, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 134, versículo 2. Dice, miren, en el 1, miren, bendigan a Dios, ustedes los siervos de Dios, los que en la casa de Jehová están por las noches. En el versículo 2 dice, alcen sus manos al santuario y bendigan a Jehová. Entonces, si recordamos cuando Cristo nos enseña en esa oración modelo del Padre Nuestro, que cómo comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es importante que cuando empecemos nuestro tiempo de oración, siempre digamos buenas palabras a favor del Padre, palabras que lo honren, que lo exalten y que lo bendigan. Por eso aquí dice en el Salmo 134, versículo 2, alcen sus manos al santuario y bendigan a Jehová. Hoy les invito a que cuando usted comience un tiempo de oración pueda iniciar bendiciendo a Dios, y hay muchas formas de bendecirlo. Yo en lo personal me gusta mucho verlo como mi papá, más que como un padre lejano, como un papá cercano, que es tierno, que es protector, que es que te instruye también. Entonces así empiezo mi tiempo de oración. Tú eres mi papá, tú eres mi papito hermoso, tú eres bueno, tú eres santo, y empiezo, y no cayendo en lo que Cristo nos ha dicho, que no sean vanas repeticiones, palabras sinceras, palabras de verdad. Algo que yo agradezco mucho a Dios es cómo Él siempre te acepta. Aquellos que han experimentado el rechazo, que a lo mejor una persona te cambió por otra, o que tuviste una experiencia así, a lo mejor un grupo de amigos decían, ay, no se junten con él porque él no sabe nada.
¿no? Los que juegan fútbol muchas veces les pasa eso. Ah, ese cuate trae 2 pies izquierdos, a él no lo escojan. Y esa sensación de rechazo es fuerte, es dolorosa. Y me encanta pensar en Dios como Él siempre está con esa disposición de estar contigo. Él nos buscó, Él, aunque nos alejamos, sigue ahí para nosotros. Entonces, en el bendecir a Dios, yo comienzo siempre diciéndole a Dios, gracias por eso, porque siempre me aceptas, porque no me rechazas. Y de esa manera empiezo a bendecirlo. Entonces, hoy les hablo de este tiempo de oración que usted pueda tener. Comience bendiciendo a Dios, diga palabras buenas, personales, que realmente usted las haya experimentado y sentido. No tiene que seguir la oración que alguien ha hecho o haz que esta persona lo hace así, yo no lo hago así, entonces lo estoy haciendo mal. No, y aquí les cuento una experiencia. Me acuerdo cuando era niño, y de hecho, gracias a Dios, ahora puedo hablar creo que más claro, porque siempre hablaba muy rápido y no se entendía lo que decía. A lo mejor hoy sigue pasando, pero ya es menos. Cuando yo era niño, en un 10 de mayo, estaban así sentados comiendo y yo veía que primos y familiares y niños le decían a su mamá poemas y cosas y así se les salían claritos. Y yo así llegué con mi mamá y le dije, es que mamá, yo te quiero decir, y que me pongo a llorar. Ese llanto le dijo a mi mamá todo lo que yo sentía. Y no sé si usted ha visto a algún niño que le puede pasar eso. Es que yo te quiero mucho y ya se empieza ahí, no puede ni hablar y empieza a gimotear y todo eso. Es bendecir a Dios. Palabras sinceras, aunque se le salgan las lágrimas, aunque vean 2, 3 palabras sinceras y en su oración, bendiga a Dios. La expresión de levantar nuestras manos también nos va a hablar de otra parte importante que debe de llevar la vida de oración. Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es un pasaje que seguido se lee y que a mí en lo personal me enseña algo importante. Hablando de la oración, carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo les dice así a los hermanos, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El domingo nos decían algo que a mí me gustó mucho, orar en todo tiempo es en cada oportunidad, ¿no? Llegué a la iglesia, Señor, gracias porque ya llegué, ¿no? Ya terminó, Señor, gracias porque ya terminó el servicio, voy de camino a casa, acompáñame, en todo momento. Aquí pero también no nos podemos imaginar que estemos orando en todo lugar, como aquí dice, versículo 8, orando en todo lugar, levantando manos santas. Imagínense cómo se vería que yo todo el tiempo estuviera orando así en el camión, en todo espacio, ¿no? Por eso nos habla Dios de esa, como que entendamos, ¿no? Dice, ¿cómo lees? Mira cómo lees, ¿no? Dios nos va enseñando a qué se refiere esto. Me gusta cómo dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo trabajo con gente que necesita hacer algunos cambios para mejorar su salud física. Entonces, yo les digo, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo tienes que medir tus avances, medir tu cintura, medir tu peso y todo eso. Eso hay que hacerlo periódicamente para que vayas viendo si avanzas o no avanzas. Y entonces, algo que les comento a veces es, mira, si tú ya sabes que el viernes te toca medirte y pesarte, a partir de a lo mejor del martes dices, no, es que no quiero que me vaya mal porque me voy a desanimar, me empiezo a limitar en ciertas cosas y camino pues más adecuadamente, ¿no? Me limito de ciertas cosas. Y eso lo podemos aplicar al tiempo de oración. Cuando vamos a orar, pues, bueno, o cuando venimos aquí queremos cantarle a Dios, yo considero que debemos estar en las mejores condiciones. Entonces, decir, hoy voy a ir al culto, no sé, o en la noche quiero llegar a terminar mi día y platicar con Dios. Entonces, como sé que me toca ese momento, me voy a empezar a limitar de ciertas cosas. Si voy en el transporte, en vez de tocar el claxon y decirle de cosas al de al lado, me tranquilizo porque quiero llegar y tener un buen resultado. Creo que esta oración nos habla de eso, que si tú sabes que tu vida de oración se puede ver interrumpida o no vas a tener un buen, no sé, no vas a lograr lo que buscas porque estás teniendo malas conductas, aquí el apóstol Pablo dice, levantando sus manos santas, o sea, cuídense, guárdense de no estar haciendo cosas que se interpongan en su tiempo de oración. Esto, los que estamos casados, el apóstol Pedro nos lo dice muy claramente.
¿no? Dice, traten a sus esposas como a vaso más frágil. No las traten ásperamente para que sus oraciones no tengan estorbo. Y eso se aplica para todos, ¿no? Yo quiero venir y el domingo me gusta cantar, que los hermanos nos dirijan en alabanza y escuchar la predicación. Voy a tratar de comportarme lo mejor posible para poder orar con manos santas, levantando las manos santas. Vamos a fallar, es normal que fallemos, el mismo Señor Jesús lo dice. Pero, qué diferencia tener ya una conciencia de decir, voy a tratar de cuidarme por amor a Dios para poder levantar y presentarle de mejor manera mi oración, mi adoración y todo eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, primera enseñanza que nos dan estos pasajes de levantar las manos, una es bendecir a Dios. Levanta tus manos u ora para bendecir a Dios empezando. Cuando vas a orar, pues haz lo posible por tener tus manos en las mejores condiciones, tu cuerpo, tu ser, tus pensamientos en las mejores condiciones. Y vamos a ver una más, que es muy, muy bonita. Vamos al Salmo 28, número 2, que es creo que de las que más nos gusta, porque casi siempre tenemos necesidades. Y si no las tenemos, pues es a lo mejor en lo que más ponemos atención, lo cual no debería de ser así. Salmo 28, versículo 2, bueno, desde el 1 dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Aquí empezando vemos que es alguien que se siente en una situación difícil y está pidiéndole a Dios que no se olvide de él. Y dice en el 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Aquí podemos ver esta expresión de levantar las manos, que es algo que nos conviene y nos sirve, nos gusta, porque cuando nos sentimos en necesidad, sabemos que a través de la oración tenemos ese acceso a Dios, a pedir, a suplicar, a descansar en Él. Y eso creo que a todos nos hace bien, ¿no? Porque realmente a lo mejor no siempre padecemos necesidades muy difíciles, ¿no? A veces escuchamos de gente que tiene enfermedades que la van causando tratamientos muy duros y pues la mayoría no pasamos por eso, ¿no? O escuchamos que una persona no encuentra a su hija o a su hijo y realmente no pasamos por esas cosas que sabemos que sin vivirlas son muy difíciles, muy dolorosas. Pero también eso no quiere decir que lo que nos pasa a nosotros no nos duele, ¿no? No nos duele a lo mejor que el negocio no va como queremos, o no nos duele que a lo mejor a veces sentirnos que nos corresponde algo y no es así, cosas por el estilo. En esos momentos difíciles la oración es el canal, el vínculo, el espacio donde podemos ir y en gran necesidad a orar a Dios, alzar las manos. Les digo, puede ser que oremos levantando las manos o simplemente con un corazón sincero haciendo las cosas. Entonces, estos 3 puntos son los que hoy les comparto relacionados a levantar las manos. Vamos al Salmo 77, por favor, una vez más. 77, que es donde empezamos nuestra lectura de hoy. Y aquí entonces estamos viendo cómo en el versículo 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Entonces ya vimos ahorita que levantar las manos en la Biblia nos enseña diferentes cosas, seguramente habrá otras más. Hoy yo les comparto estas 3 que les animo y les invito a que las busquemos aplicar en nuestro tiempo de oración. Bendecir a Dios, acuérdese, buenas palabras, palabras agradables a Él, de gratitud, de adoración. Después, pues al saber que tenemos un tiempo de oración que nos va a bendecir, pues tratar de llevar una vida bien, ¿no? Dice el Señor Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, buscar ese portarnos como Él quiere, agradarle a Él. Y por último veíamos que la oración, el levantar las manos, es una forma de acercarnos a Él en gran necesidad, en gran tiempo de dificultad o sencillamente en tiempos difíciles. Ahora, continuando con esto,
ya vemos lo que es la oración, y algo que a veces nos puede ocurrir cuando pasamos por momentos de prueba o situaciones complicadas. Aquí dice, alzaba mis manos, y al final del versículo 2 dice, mi alma rehusaba consuelo. Qué tremendo. No sé si a usted le ha pasado que no se siente como consolado, no siente esperanza, no siente algo. A mí recientemente me ocurría por cuestiones pues de trabajo, de salud, de como que de pronto todo se junta y dices, ya, dice el dicho, ya no veo lo sino lo tupido. Y sí, realmente es difícil, y llega a veces este punto donde dice, mi alma rehusaba consuelo. Pero aquí qué tremendo, como dice, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Esa combinación de palabras que usa aquí el salmista, dice que es un salmo de Asaf, a mí me da una gran lección, ¿no? Algo que igual el domingo nos compartía nuestro pastor Esteban relacionado a la oración es que muchos o todos los problemas se van a resolver en oración. Hay que hacer nuestra parte, pero orando, tú sigue orando, sigue buscando. Y el salmista aquí lo dice, ¿no? Dice, mi alma rehusaba consuelo, pero él ¿qué hacía? Seguía orando sin descanso. Y esto me recordó a lo que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos y nos enseña a todos nosotros hoy en día, que se encuentra en Lucas 18, donde dice lo siguiente, un pasaje conocido, gracias a Dios. Dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Orar siempre y no desmayar. Y el salmista, ¿qué dice? Mi alma rehusaba consuelo. A lo mejor estaba desmayando, pero él insistía en oración. Y es exactamente lo que esta mujer, de la mujer de esta parábola, es lo que hacía. Dice que había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y dice que también había una viuda que venía a él diciendo, esa palabra venía, esa misma conjugación de ese verbo nos hace referencia a no desmayar. Aunque tú sientas que no pasa nada, aunque sientas que las cosas no cambian, sigue orando. Hemos escuchado testimonios de gente que dice, no, yo luego oré y al día siguiente Dios me respondió como le pedí, ¿no? Y también yo he escuchado de gente que dice, no, pues yo oré por él 20 años, ¿no? Y fueron 20 años muy difíciles, pero Dios me hizo caso. De hecho, una congregación de la Ciudad de México, su testimonio es así, que la esposa estaba orando por él y oraba por él. Y dice que hasta estaba así orando y que él la veía y decía, ya, no pierdas tu tiempo, ¿para qué sigues haciendo eso? Y que fueron años, y pues ya Dios fue favorable a la oración de la mujer. El esposo se convirtió, asistió a una congregación que se llamaba Amistad Cristiana, y después él y su familia fundaron una congregación que es una congregación muy numerosa. Pero como ese testimonio encaja a este versículo 3 de Lucas 18, que dice, la viuda venía a él diciendo, era constante su visita de la mujer con ese juez. Dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, otra vez fíjense la frase, viniendo de continuo. Ahí dice, en el versículo 1 Jesucristo nos dice que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. En el versículo 3 dice que la viuda venía a él, y en el versículo 5, viniendo de continuo. Y dice, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. Este hombre le hizo caso a una viuda. Vemos que en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos de la Biblia, a las viudas se les arrebataban sus posesiones, se les trataba mal, al punto que Dios dice, me parece que en el Salmo 66, que Él es el defensor, padre de huérfanos y defensor de viudas.
y en las leyes en Isaías habla de cómo trataban mal a las viudas. Bueno, pues este hombre le hizo justicia a esa viuda. Y aquí dice Dios que si a sus escogidos, imagínense, dijo, aquí está Trini, de todo Texcoco escogió a Trini. Y él la escogió. Dice, no les hará mucho bien, pero nos dice que a sus escogidos que claman a Él día y noche. Qué tremendo. ¿Qué estamos viendo aquí? No desmayar, no desmayar, insistir. Y este mensaje, bendito Dios, pues es para mí, porque a veces pasa que dice uno, pues ya para qué oro, a lo mejor Dios no es lo que quiere, ¿no? Y algo que en la semana Dios me hacía reflexionar, dice, me parece que en Proverbios 10, que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza. Ese pasaje a mí me gusta mucho porque yo le pido a Dios, dice en Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. En base a eso yo le digo a Dios que mi oración pueda ser así como este Proverbios 10:22. Que sea una oración que vaya en busca de bendiciones que no añadan tristeza, que enriquezcan. Y le empecé a pedir a Dios, Señor, tú dirígeme, ¿cómo debo de orar a favor de algo que a mí mucho me ha movido en estos años, en estos meses, es mi trabajo. Yo estaba en un lugar estable y después cambié a estar trabajando, buscando de muchas maneras. Entonces ya le dije, Dios, tú dime, por favor, ¿cómo quieres que ore? ¿No? Pon en mi corazón realmente lo que tú quieres que pida. Y como dicen Romanos, que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, ¿no? Porque no sabemos qué pedir. Entonces fíjese cómo Dios nos va enseñando a orar para no desmayar e insistir en eso. Entonces, empezando bendiciendo a Dios en la oración y después, por favor, dirígeme, tú dime cómo orar, qué orar, ¿no? Ya quiero estar contigo, pasar tiempo contigo, que eso es lo más bonito que nos puede pasar, estar en su presencia. Y también algo muy bonito es poder interceder por otros, que aprovecho para invitarlos a que se conecten los martes y jueves. Es lo que hacemos, cantamos un canto muy cortito, adoramos a Dios, le damos gracias porque está con nosotros y después intercedemos por la iglesia, le pedimos cosas por la congregación y ya después hasta le puede convenir, oramos por alguna necesidad que usted tenga. Y ya son 20-25 minutos muy sencillos que están siendo de edificación a nuestras vidas. Pero entonces, volviendo al Salmo 77, según lo que nos enseñaba aquí el Señor Jesús en Lucas 18, la importancia de estar en continua oración, en una oración constante y pedirle a Dios que nos dirija, a pesar de que a veces las cosas no parezcan que van mejorando o hasta parece que van peor, ¿no? Eso es importante. Y bueno, algo para casi ya estar por concluir esta breve plática acerca de la oración, algo relacionado con esto lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo 5. Este pasaje está narrando muy interesante este pasaje donde ya estamos viendo que la iglesia se está aumentando, está creciendo, se está predicando a la gente ya no solamente a los judíos, también a los no judíos en Hechos 12. Y uno puede decir, bueno, pues si yo estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo lo que Él me dice, pues todo tiene que estar marchando sobre ruedas, no va a pasar nada. Pero qué importante lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte cuando dice que somos bienaventurados cuando vengan dificultades por obedecer a Dios, lo cual pues la historia nos narra muchísimos acontecimientos que sí llevaron pues castigos, azotes y cosas por el estilo. Y el más grande ejemplo de alguien que obedeció a Dios y fue perseguido, pues fue el Señor Jesucristo, ¿no? Perseguido, fue capturado, murió por nosotros y resucitó. Y esto mismo estaba pasando ahora con la iglesia. Hechos 12, en el versículo 1 dice que en aquel mismo tiempo, en el tiempo cuando ya la iglesia está creciendo, cuando los apóstoles están haciendo su labor de predicar, ¿qué ocurre? El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia
¿Para qué? Para maltratarles. El que usted y yo, si Dios nos da su bendición, el que usted y yo podamos obedecerle y hacer lo que Él nos dice, no es garantía de que no van a venir pruebas, ¿no? No se me acuerdo quién me lo enseñó, creo que fue nuestro hermano Aarón. Dice, cuando tú vas siguiendo a todos los que no son de Cristo, vas hacia el mismo lado. Y todos van hacia allá, todos van hacia allá. De pronto escuchas el mensaje, levantas tus manos y aceptas el regalo de salvación y entonces vas para acá. ¿Qué va a pasar? Si usted ha caminado en un lugar muy concurrido y todos van hacia un lado y usted va para el otro, pues lo van a empujar, le van a pegar, le va a chocar, hasta le van a quitar la cartera, puede ser. Eso es algo que pasa, es una forma de ver cómo vamos hacia una dirección, aceptamos a Cristo y chocamos con la gente, chocamos con el sentido de la sociedad. Eso les estaba pasando a los apóstoles, a la iglesia. Y dice después que mataron a espada a Jacob, hermano de Juan. Híjole, y luego dice que viendo que esto había agradado a los judíos, también procedió a prender a Pedro, ¿no? Y eran los días de panes sin levadura. O sea, imagínense, era una fiesta para celebrar y en ese momento donde se estaba celebrando algo, un acontecimiento que recordaba la liberación del pueblo de la esclavitud y cómo Dios había provisto a su pueblo, en esa misma fiesta están pasando por problemas la iglesia. Les digo, no es una garantía de que no van a venir problemas. E incluso cuando uno diga, no hombre, qué bárbaro, qué bien estoy haciendo las cosas, puede pasar eso. Y dice aquí que lo tomó preso, lo puso en la cárcel, lo entregó en 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, otra vez esa celebración, la Pascua. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es el punto que estamos viendo. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Pídele a Dios fuerza, dirección para seguir orando. Usted imagínese, la iglesia está orando y de pronto, ¿qué pasó? ¿Ya lo liberaron? No, ya lo encadenaron. Sigamos orando, ¿ya lo liberaron? No, ya metieron a 4 grupos de 4 soldados. Híjole, seguimos orando. No, que es que ya dictaron sentencia contra él, lo van a matar, híjole. Bueno, pues ya mejor no oro. No, la iglesia, ¿qué hizo? Seguía orando, seguía orando, seguía orando. A lo mejor eso nos puede pasar a nosotros. Estoy orando, pero es que mis hijos en vez de que mejoren siguen y peor, pues sigo orando. No, es que ya se fueron más para allá y escucho que están en malos pasos. Sigue. Dios nos ha prometido en esa parábola de Lucas 18 que no se va a tardar en responderle a sus escogidos. Usted compórtese como una escogida de Dios, sigue en oración y en su tiempo van a ocurrir esas cosas. Y después, fíjese qué interesante, hasta nos puede ocurrir lo que le pasó a la iglesia en el versículo número 12. Dice, habiendo considerado esto, ya Pedro ya estaba liberado. Dice que Pedro llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice, donde muchos estaban reunidos orando. Una vez más, qué bonito e importante es unirnos a orar. Es bonito y es muy padre orar juntos, pero acuérdense que la Biblia nos enseña que hay muchas formas de orar y orar en congregación es algo maravilloso, ¿no? Dice Dios, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y hacerlo con la familia, como nos han dicho, hacerlo con el esposo, con la esposa, hacerlo con los hijos. Es una bendición muy, muy bonita. Nuevamente los invitamos a que se reúnan a orar. También los jóvenes tienen su reunión de oración. Vamos a contribuir, vamos a ser gente activa que motive a otros. En vez de decir, ese está mal, ese cuate no sabe, es bien aburrido. No, vamos a contribuir. Vamos a hacer que la iglesia se fortalezca. Porque el Señor nos dijo que cuando Él viniera, dice, hallaré fe en la tierra. Dice que ya en los días finales la maldad se iba a aumentar. Y no solamente es los crímenes y todo eso, también otras formas en las cuales la maldad, o sea, alejarse de Dios se quiere meter en nosotros y enfriarnos, alejarnos y cosas por el estilo. Seamos gente que contribuya al crecimiento de la iglesia. Promovamos que vengan más, invita a sus amigos, compárteles un versículo, únase a todos los proyectos que la iglesia nos está brindando para crecer. Es una bendición. Y entonces dice aquí, versículo 12,
que muchos estaban reunidos orando. Imagínense, desde el versículo 5 hasta el versículo 12 pasaron, no sé si 2, 3 horas o 5 horas o 2 días, y siguen orando sin cesar. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Bendito Dios, imagínense que eso le llegue a pasar. Está usted orando, y ya cuando pasa, ni se lo va a creer, ni se lo va a creer. Y eso sí ha pasado, que de pronto ya uno dice, ay, ¿a poco ya salí de eso? Pero porque Dios es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, aunque nuestra alma rehúse consuelo, aunque a veces nosotros no querramos, no sintamos, ¿no? Hace poquito estaba leyendo un devocional muy bonito, que hablaba de la oración, y dice así que a veces caemos en lo siguiente: hoy no tengo ganas de orar, es que estoy cansado. Y a mí luego me pasa que llego cansado del trabajo y digo, ay, me siento cansado, me voy a poner a ver un video, y me pongo a ver ahí videos de fútbol hasta que me quedo dormido. Pero luego me doy cuenta que ya no estoy así, como que pasan cosas por la mente y digo, no, es que eso está bien, mejor me voy a dedicar más tiempo a la oración. Este devocional decía así, que cuando nosotros decimos no tengo ganas de orar, de alguna manera estamos diciendo que nuestras emociones son nuestro Dios, por así decirlo. Entonces el que escribió ese devocional dice, le invito a que haga lo siguiente: cuando usted no tenga ganas de orar, dígale a Dios algo parecido a esto: Dios, voy a orar porque tú eres mi Dios. Aunque mis emociones me dicen que no lo haga, yo no les voy a hacer caso a ellas, porque mi Dios eres tú, no ellas. Yo te pido que me des fuerzas para orar. Hasta como que se sienten cosquillitas en el estómago y uno empieza a platicar con Dios de cosas, y es maravilloso. Entonces, desde este lugar, viéndolos a ustedes tan atentos y sabiendo que a la salida a lo mejor me tomo un cafecito y un pan, pues está padre decirlo. Ya cuando vienen los momentos difíciles es cuando hay que aplicarlo. Pero por eso es importante seguirnos reuniendo, para que cuando venga el día de la prueba, dice el Señor Jesús, estén firmes, ¿no? Entonces, hermanos, terminamos en este Salmo 77, versículo 2, dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Hoy con este pasaje hemos aprendido a orar, a bendecir a Dios, a llevar una vida santa, recta, para tener tiempos de oración agradables. Hemos aprendido también, o Dios nos ha recordado, que cuando estemos en gran dificultad es buen momento de orar, y es una bendición tener sus puertas, las puertas de su presencia listas, dispuestas. No hay nada que hacer más que llegar y orar, ¿no? Y aunque no sintamos ganas, aunque ya digamos, ya para qué oro, si ya sé que ya pasó todo, ya que tú sigue orando, ¿no? Y pídele a Dios que te dirija, que te bendiga, y al final Él hoy nos ha dicho en este versículo, capítulo 18 de Lucas, que no se va a tardar en respondernos. ¿Qué les parece? Amén. Pues les animo a que terminemos con una oración. Pidámosle a Dios por nuestra vida y por la vida de oración de la iglesia, que podamos tener reuniones de oración congregacionales, una vida de oración fuerte, sólida, para que estemos firmes en el día difícil. Si es que si gusta desde su lugar ahí, oramos a nuestro Dios. Padre nuestro, muchas gracias, Señor. Que nosotros podamos decirte que eres nuestro Padre es un privilegio maravilloso. Muchas personas, Señor, abiertamente dicen que no quieren nada contigo, que así están bien, que la vida les ha sido muy, muy favorable y que están agradecidos con todo menos contigo. Te pedimos por ellos, Señor. Yo te pido por ellos, te pido por Rosita, esa alumna que tengo, Señor, que tú la ayudes. Y si tú quieres, Señor, pueda ella escucharte. Pero por lo mientras aquí estamos, un grupo de personas de escogidos. Hoy nos vamos de este lugar sabiendo que tú nos has escogido, Señor. No somos cualquier persona, no somos alguien ahí que no tiene valor. Somos escogidos de Dios, y eso nos hace gente valiosa, gente importante a tus ojos, Señor. Tanto nos amaste que decidiste que Jesús, tu Hijo, muriera por nosotros para salvarnos.
Hoy eres nuestro Padre y por esa razón en oración te bendecimos y te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy nos has hablado de lo bonito, lo valioso, lo importante, lo necesario que es orar, platicar contigo, estar en tu presencia, buscarte con palabras agradables, sinceras. A lo mejor no tenemos palabras, Señor, y nos ganan las lágrimas. Tú sabes lo que esas lágrimas representan cuando te decimos que te amamos, Señor. Tu palabra dice que tú tienes guardadas cada una de nuestras lágrimas en un frasquito, Señor, porque recuerdas cómo te amamos, cómo te necesitamos. Aviva en nosotros, Señor, en la iglesia, en la congregación, en las familias, el deseo de orar y de buscarte juntos, que seamos familias que oran, Señor, familias que ven tu presencia, que se sienta tu presencia en nuestros hogares, que la gente sepa que somos diferentes, como dice tu palabra de Moisés, que su rostro resplandecía, que nosotros así se manifieste, que seas sensible a la gente que somos tus hijos, porque tenemos una vida de oración, una vida recta que te agrada, te necesitamos. Bendice, Señor, a cada mujer y cada hombre, cada padre y madre de familia que está pasando por situaciones difíciles con sus hijos, que sigan orando, que sigan avanzando, que sigan luchando en oración. Tú vas a bendecir, tú vas a transformar corazones y a transformar vidas. Y ayúdanos a seguir buscándote, Señor, no solo para pedirte cosas, sino para conocerte más. Es lo más valioso. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendice, por favor, todo lo que falta de este culto. Si se va a reunir una ofrenda, bendícela, por favor. Y bendice la vida de los que presentes están aquí y de los que desde su casa han escuchado esta palabra que es de parte de Dios para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Centro Familiar Cristiano Texcoco, Venezuela, donde encontrarán contenido nuevo todos los días, además de disfrutar las bendiciones de las prédicas dominicales en vivo a las 10:30 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.